Los datos del Instituto Nacional de Estadística vuelven a recordarnos la dureza del COVID y el impacto que ha tenido en Castilla y León. En 2020 el porcentaje de fallecidos por habitante ha duplicado la media del país. La gran mayoría eran mayores de 70 años. Más de 75.000 personas murieron en España por COVID en 2020, el año negro de la pandemia, un 20% más de lo que refleja el Ministerio de Sanidad. De ellos, casi 7.800 lo hicieron en Castilla y León. Los meses de marzo y abril fueron los más duros. Buenas noches. Continúan los problemas con Internet en el medio rural de Castilla y León. La banda ancha no termina de llegar. Un 67% de los habitantes carece de fibra y un 21% ni siquiera tiene acceso a Internet. A esto se suma el problema de la cobertura. Son los vecinos de Muriel de la Fuente, en Soria, tienen muchos problemas para conectarse también a través del teléfono fijo. Denuncian que están incomunicados y que no pueden ni llamar al médico. Cuando tienes que llamar a un proveedor, te tienes que salir a la calle, porque es que dentro no hay nada de cobertura. Lo que pasa con el médico es que antes de que te atienda tienes que llamar al centro de salud y bueno, te contestan cuando te contestan. La preocupación de nuestros hijos, porque llaman por teléfono y como es evidente no contestamos. El disparatado precio energético pone de nuevo el foco en la necesidad de haber mantenido abiertas las minas y las centrales térmicas. Hoy el presidente de la Junta ha dicho que se actuó con demasiada prisa y que ahora servirían, por ejemplo, para abaratar la factura de la luz. El tiempo nos ha dado la razón a los que decíamos desde aquí, desde León, desde la comunidad autónoma, que el cierre de las minas y de las térmicas se hacía de manera precipitada. El presidente Mañueco ha estado acompañando a los premiados de la COE en Castilla y León. Allí ha dicho que la recuperación está condicionada y que hay nubarrones que pueden lastrar el crecimiento económico. Los galardones de la patronal han vuelto tras 2 años de parón por el COVID. Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados con un bronco cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Acusaciones mutuas, reproches y mucha crispación. Daniel de la Fuente. Sí, aunque ya estamos acostumbrados a esa tensión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, hoy el tono ha subido algo más. Casado acusa a Sánchez de ser arrogante, de mentir y de mostrarse triunfalista pese al drama que asegura está viviendo España. El presidente dice que nuestro país saldrá adelante con o sin la derecha y asegura sentir vergüenza cuando escucha hablar a Casado en Europa. ¿Por qué oculta usted el acuerdo con la Unión Europea para saber la condicionalidad y lo que le exigen? Me da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, señorías, que usted al final plantee que yo como presidente del Gobierno voy a poder ir con dávidas. Hace unos minutos ha finalizado el concurso nacional e internacional de pinchos de Valladolid. El jurado, que cuenta con 11 estrellas Michelin, ha elegido ya la mejor tapa del mundo entre 15 finalistas. Además, por supuesto, del mejor bocado del país. Carmen García, ¿quiénes son los ganadores? Sí, Antonio, y este año el premio se queda en Castilla y León. El ganador ha sido Alejandro San José de Valladolid con su tapa Salbut Criollo. Y en estos momentos se están dando los premios del Campeonato Mundial de Tapas aquí en Valladolid. Enseguida te lo contamos. En cuanto al tiempo, mañana tendremos un día muy similar al de hoy. Los cielos estarán despejados en toda la comunidad. De cara a la tarde podrán aparecer algunas nubes en zonas de Burgos y de Soria. La Guardia Civil investiga una decena de clubes que han militado en Segunda B en los últimos años por posibles delitos de fraude. Una de las inspecciones se ha realizado en el Estadio El Mántico, sede del Salamanca Club de Fútbol. Internet es una herramienta indispensable sin la que ya no puede vivir una parte importante de la población, pero todavía encontramos zonas donde es muy complicado navegar por la red. 1 de cada 5 personas que vive en la España rural no tiene acceso a Internet. Además, el 67% no utiliza la fibra óptica en sus pueblos. Tal es la situación que algunas costumbres diarias, como puede ser el de ver vídeos online en espacios rurales, solo lo llevan a cabo 1 de cada 3. Otro gran problema, la falta de cobertura y lo que ello conlleva. En la localidad soriana de Muriel, por ejemplo, no pueden ni siquiera pedir cita a su médico.
Tener cobertura en Muriel de la Fuente es cuestión de suerte. Nada, solo llamadas de emergencia. No, yo no tengo tampoco. Deben moverse por algunos puntos del pueblo para poder hacer o recibir llamadas o usar los datos móviles, algo que sufre en primera persona Carmelo, carpintero y ganadero. Cuando estamos con el tema de un cliente hablando con él, que en mitad de la conversación se te corta. Se corta la llamada, tienes que volver a llamarle, quedar o buscar un sitio con cobertura. Problema al que no es ajeno este restaurante. Cuando tienes que llamar a un proveedor, te tienes que salir a la calle, porque es que dentro no hay nada de cobertura de móvil. Hacer gestiones desde el móvil es toda una odisea, al igual que pedir cita para el médico. Por mi enfermedad tengo que estar continuamente con especialistas y claro, gracias a los teléfonos de mis hijos que les avisan, si no a mí aquí. El otro día que me tenía que llamar el médico, sí, me llamó, pero no había cobertura y después de 3 o 4 horas me llegaron los mensajes que había llamado. Piden estar como antes del COVID con el médico presencial y mandan un recado a la clase política. En campañas electorales, cuando vienen con sus mecheros, ¿dónde están ahora? Que vengan aquí, que hablen con nosotros. Por eso se están organizando para celebrar una protesta el próximo puente de la Constitución para aprovechar la llegada de visitantes y dar visibilidad a los problemas que sufren y pedir una solución. La sanidad rural se ha debatido en la localidad zamorana de San Juan del Rebollar, uno de los municipios que estuvieron afectados en su día por el Plan Aliste. La plataforma de la España vaciada se ha reunido con los habitantes de esta comarca para analizar esta situación. Tiene más datos Pablo Carretero. Sí, son muchos los vecinos de Aliste que se han acercado a este edificio multiusos de San Juan del Rebollar para escuchar y discutir las distintas propuestas para un futuro modelo sociosanitario. Aseguran que en cuanto a la atención sanitaria tiene que ser en cualquier caso presencial y eliminar la cita previa, pero no todas las propuestas han ido encaminadas a la sanidad, sino que también hay otras para asentar población en el mundo rural, como por ejemplo potenciar la creación de viviendas tuteladas o también la creación de un agente rural que pueda no solamente hacer propuestas, sino también asesorar a los vecinos de estos municipios. En cualquier caso, aseguran que para cualquier modelo es necesario poner más recursos. ¿Qué significa esto de sociosanitario? Pues que cuando la administración se está empeñando en recortar, nosotros decimos no, lo que hay que hacer es poner más recursos. No solo recursos médicos, no solo recursos de contar el número de profesionales, hay que involucrar a otras administraciones, hay que ver qué es lo que quieren las médicas y los enfermeros para estar en los pueblos. El Hospital de Ávila tendrá helipuerto. Era una de las condiciones de Por Ávila para apoyar los presupuestos autonómicos de 2022. El proyecto ha salido a licitación. La formación abulense también reclamó un impulso de la reforma del mercado de abastos y la última petición que conocemos es que el presidente de la Junta no adelante las elecciones regionales. Un presidente mañueco que hoy ha hablado de la factura energética y del incremento desorbitado de los costes. En este sentido, ha lamentado el cierre de las centrales y de las minas. Considera que todo se hizo con demasiada prisa y que ahora podrían haber equilibrado el precio de la luz. El cierre precipitado de las minas y de las térmicas en nuestro país y muy especialmente en León y en Palencia ha puesto, y vuelvo a insistir, un triple error del Gobierno de España. Hemos perdido empleo y población, hemos perdido fondos europeos para la transición energética y también se ha provocado o ha contribuido a la provocación de la subida de la tarifa de la luz. Francia cambia de rumbo y volverá a construir reactores nucleares. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France. Pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays. Mientras España se acerca al apagón nuclear. Después del cese de Garoña y Zorita, las 7 que todavía funcionan tienen los días contados. La primera será la de Almaraz 1 en 2027 y acabará el proceso Trillo en 2035. Aquí se apuesta por prorrogar antes de construir nuevas. Los materiales se ha demostrado que pueden todavía aguantar su operación sin ningún problema de seguridad durante otros 20 años más. Estos 7 reactores producen más del 20% de nuestra energía eléctrica. Defienden su papel en la transición energética. La energía nuclear ha evitado cantidad de emisiones de CO2 y, por tanto, es una de las energías que hay que contemplar en el mix energético para tener esa transición a la descarbonización. Y en cuanto a los residuos, no emiten CO2.
son fácilmente controlables y además las decisiones y las formas de cómo se están gestionando en España permiten que no haya ningún riesgo de cara a la población. Las centrales nucleares son nuestra principal fuente de producción eléctrica. Más de 75.000 personas fallecieron en España por coronavirus en 2020. Es la cifra definitiva que arroja el Instituto Nacional de Estadística. En Castilla y León, 7.712 personas perdieron la vida. Fue la comunidad más golpeada. Por cada 100.000 personas fallecieron por COVID 243, el doble que en la media nacional. Son los datos reales de la pandemia que superan a los oficiales. Como ven en esta curva, hay una gran diferencia con el número de muertes que recoge el Ministerio de Sanidad, sobre todo en marzo y abril, los meses más duros. Aún así, el COVID no fue la primera causa de muerte en España. José Ángel de Caso. Así es la tercera causa de muerte en España por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores. Aún así, el coronavirus elevó la mortalidad a niveles muy altos, sobre todo en Castilla y León, donde se incrementó un 20% el año pasado. 1 de cada 5 personas fallecieron por el virus en nuestra comunidad autónoma, registrando la tasa más alta de toda España por cada 100.000 habitantes. Le siguen Castilla-La Mancha y Madrid. Por provincias, las más golpeadas fueron Valladolid, con 1.298 fallecidos, le sigue León, con 1.218, y Salamanca. Aquí, 884 personas perdieron la vida a causa del virus. Castilla y León es la comunidad autónoma española que más fallecidos por COVID-19 registró el pasado 2020 por cada 100.000 habitantes, 243 frente a los 235 de Castilla-La Mancha o los 215 de Madrid. Nosotros tenemos más de un 25% de la población mayor de 65, Madrid tiene el 19%. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de incrementar esa mortalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado fallecieron en nuestra comunidad 7.712 ciudadanos con coronavirus o con sospecha de infección. Son 1.460 más que los declarados por el Gobierno regional. Las cifras no son buenas, pero el comportamiento del sistema, el comportamiento de la respuesta de nuestro sistema de protección ha sido bueno, ha sido eficaz. Marzo y abril fueron los meses más negros. El hijo mal, el padre también y la mujer se murió de lo mismo también. Prefiero no hablar de eso. Y a partir de mayo el ritmo de fallecimientos se redujo considerablemente. Gracias a Dios no he tenido ningún caso de ningún familiar. Por oídas bastante gente, pero vamos, a mí de cercano me ha tocado. A buen conocido sí vamos, pero no en la familia directo no. Aunque el 87% de los fallecidos tenía más de 70 años. Estaba en una residencia, el hombre murió, avisaron a la familia. No pudieron ir más que 2 o 3. Los datos arrojan un incremento de la mortalidad en todas las franjas de edad, excepto en la de menores de 20. Era una realidad, pero el INE lo ha constatado. Las residencias fueron el punto más negro de la pandemia. En Castilla y León fallecieron en esos centros 2.214 personas, casi el 30% del total de las muertes. Además, Segovia es la segunda provincia de toda España donde ese índice ha sido más alto. Casi la mitad de los decesos por COVID han sido en residencias. Hoy Castilla y León supera los 60 de incidencia, 62 casos por cada 100.000 habitantes, que es precisamente el mismo dato del conjunto de España, que también sube ligeramente. Algunas comunidades como Baleares o País Vasco, con datos más altos, avisan de que si siguen en esta tendencia podrían implantarse restricciones en Navidad. Tras la reunión de la Interterritorial, la ministra de Sanidad de momento evita hablar de ello, puesto que los indicadores, dice, se encuentran en niveles adecuados. Hay 181.000 castellanos y leoneses viviendo en el extranjero. El destino favorito es Argentina, con más de 57.000, pero también residen en Francia, Alemania, Cuba o México. Leoneses, salmantinos y zamoranos son los que acaparan el mayor número de emigrantes. Los recuerdos se le acumulan en el móvil. Estas fotos hablan de 6 años de vida en Perú que Estefanía acaba de dejar atrás hace apenas 3 meses. A partir de que pasé el COVID me replanteé mucho la vida allí en Piura, Perú. Se pasa mucho miedo, ¿no? Entonces decidí regresarme. Ahora trabaja en Cruz Roja Palencia. Estefanía fue una más de los 180.000 castellanos y leoneses residentes en el extranjero. El retorno para un inmigrante retornado es muy complicado y creo que sí que hay que llevar y pedir apoyo psicológico. Ella lo hizo a través de esta web que da asistencia a más de 13.000 personas
en tránsito. Hay como una dificultad de readaptación a tu hogar. Sabemos que esto es algo que le pasa a un porcentaje muy alto de personas que han tenido experiencias internacionales. Carlos vive con su familia en Hamburgo desde hace 7 años. Echas de menos la familia o echas de menos un sitio donde te comprenden sin tener que esforzarte. Pero él sí se queda en Alemania. Ha salido todo adelante y ha salido todo bien. Como han hecho 11.000 castellanos y leoneses asentados ya en ese país. La titular de Educación, Rocío Lucas, ha defendido los nuevos presupuestos de su cartera en las Cortes, haciendo hincapié en que crecen en 142 millones de euros respecto al pasado ejercicio y dedican casi 70 millones a gastos COVID para mantener la presencialidad. Los grupos parlamentarios discrepaban sobre el reparto de las cuentas en educación. El presupuesto de la Consejería de Educación es el más alto de su historia, con más de 2.500 millones de euros. Se comienza con la universalización del primer ciclo de educación infantil, con la financiación de la gratuidad de 2-3 años, con un montante global que supera los 13 millones de euros. Han incumplido todos los acuerdos que tienen que ver con la equidad. No nos ha aclarado qué va a pasar con la creación de nuevos centros de formación profesional. Las ayudas destinadas a proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado, programa Releo, vemos cómo no aumenta ni un solo euro. La Junta pondrá en marcha el próximo año un programa para ayudar a los mayores que sufren soledad. Por ahora se activará en Langa de Duero, en Soria. El proyecto se llama Canguros y servirá para habilitar espacios en pequeños pueblos que no tengan residencias de mayores ni centros de día. Una persona atenderá a pequeños grupos de vecinos para que estén acompañados. En Castilla y León hay 145.000 que viven solos. Una persona, o bien en su domicilio, o bien en algún local o en alguna sala que le puedan ceder los ayuntamientos, atienda a 3 o 4 personas mayores que tengan esas necesidades y que necesiten ser atendidos. Tras 2 ediciones en blanco por la pandemia, la Confederación de Empresarios de Castilla y León ha retomado la entrega de sus premios anuales y ha elegido León para hacerlo. En el acto ha estado Antonio Garamendi, que ha criticado el plan del Gobierno con los ERTEs, y el presidente de la Junta, que ha hablado de nubarrones en una recuperación económica que considera condicionada. Ha sido este un acto de reencuentro para los empresarios de Castilla y León aquí en la capital leonesa tras 1 año y medio de dura pandemia en el que apenas se han podido realizar actividades. Entrega de premios, reconocimiento para 9 empresarios, uno por cada provincia, destacados representantes de sus distintos sectores, y también un acto en el que el presidente de la patronal ha aprovechado para hacer sus reivindicaciones. Hay que recuperar el tiempo perdido y por eso estos premios CEO y Castilla y León valen por 2. Concretamente corresponden a los años 2019 y 2020 que la pandemia impidió entregar. Representantes de sectores tan variados como el farmacéutico, el robótico o el cárnico, pero todos ellos con un denominador común, su relevancia. Hoy reconocemos a los mejores de los nuestros, a nuestros empresarios. Empresarios de todo tipo y condición, de todos los sectores. Los empresarios aprovechan también para reivindicar y criticar la última propuesta del Gobierno de prórroga de los ERTEs. Que vemos farragoso, intervencionista, que vemos que justamente cuando Europa habla de la flexibilidad para las empresas, también seguridad para los trabajadores, no se da tal como está planteado. Una nutrida representación política y social de la comunidad ha querido acompañar a los empresarios en este acto. También el presidente de la Junta, que les ha recordado el apoyo que les brindan en los presupuestos de la comunidad, y también los nubarrones que se ciernen sobre la recuperación económica. No dejan de asomarse nubarrones a la realidad económica. El de una reforma laboral que en ningún caso debe salir adelante si no es desde el acuerdo con el diálogo social. El Palacio de Exposiciones de León ha servido como escenario para esta entrega de premios. Han pasado ya 2 años de las últimas elecciones generales, unos comicios que acabaron con la carrera política de Albert Rivera tras la debacle de Ciudadanos. La formación naranja consiguió grandes resultados en ayuntamientos y comunidades, pero luego se fue deshinchando en las encuestas. Castilla y León fue uno de sus grandes bastiones.
Este frío saludo entre Rivera y Arrimadas el pasado 18 de octubre explica sin palabras la situación de Ciudadanos. El partido ha vivido sus 2 años más complicados, con pérdida de apoyos y poder territorial. Todo comenzaba con la debacle de las generales de 2019. Pasaban de 57 a 10 escaños con una consecuencia inmediata. Dimito como presidente de Ciudadanos. Tras unas convulsas primarias contra Francisco Igea, Inés Arrimadas se convertía en presidenta del partido. Porque no nos lo han puesto fácil ni nos lo pondrán fácil, pero no importa. Y así ha sido. En estos 2 años Ciudadanos ha perdido 1 de cada 10 de sus diputados autonómicos. Tenía 165 y ahora conserva 96. Las severas derrotas en Cataluña y Madrid, la pérdida del gobierno de Murcia y los abandonos y dimisiones han marcado el camino. También ha perdido 76 ediles de los 2.400 que obtuvo en las últimas municipales. Lo que tenemos que ser capaces es de reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a los ciudadanos y cómo les explicamos nuestra tarea. En Castilla y León, la moción de censura del PSOE supuso la salida de María Montero de Ciudadanos y que el gobierno de coalición perdiera la mayoría en la Cámara. Aún así, es una de las comunidades donde Ciudadanos conserva más poder. Forma parte del Ejecutivo Autonómico, lidera la Diputación de Zamora y la Alcaldía de Palencia. Las bajas en el partido han sido constantes. Ha perdido la mitad de sus afiliados en estos 2 años. Tenía más de 28.000 y los últimos datos rondan los 14.000 en toda España. ¿Por qué oculta usted el acuerdo con la Unión Europea para saber la condicionalidad y lo que le exigen? Me da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, señorías, que usted al final plantee que yo como presidente del Gobierno voy a poder ir con dávidas. Más de 5 horas se ha prolongado el debate sobre el último Consejo Europeo y la llegada de los nuevos fondos. El PP insiste en reclamar al Gobierno una transparencia que el Ejecutivo dice que ya existe. Después, la economía y la recuperación protagonizaba la sesión de control. Daniel de la Fuente. Sí, se ha seguido esa línea marcada esta mañana entre Sánchez y Casado. Por un lado, los partidos de la oposición como Vox, Ciudadanos o el propio Partido Popular, que dicen no creerse las cifras de la recuperación presentadas por el Gobierno y que si se comparan con otros países europeos, España está creciendo muy, pero que muy poco. Del otro lado, el Gobierno, que asegura que esa recuperación se está produciendo y que esas cifras están avaladas por los organismos internacionales. Además, aseguran que ese crecimiento y esa recuperación también está llegando a los jóvenes, algo que no ocurrió en la anterior crisis. Sesión de control eminentemente económica. La oposición ha cuestionado las cifras de la recuperación. ¿Para usted es esto recuperación? Estar en un menos 6% cuando Francia, Italia, cuando Estados Unidos, por supuesto, han salido de la crisis. Es como hablar con una pared. Muy claro, 0,5% de crecimiento, pero si el último dato, señoría, del Instituto Nacional de Estadística es el 2% de crecimiento. Si España cae un 10,8%, que es el país que más ha caído en la Unión Europea, aunque crezcamos más que los demás, seguiremos por detrás, señora ministra. Las propuestas para solventar el déficit de la seguridad social. Ha roto usted el pacto intergeneracional y ha roto usted el pacto entre españoles. Tenemos una edad de jubilación legal que si la hacemos efectiva tenemos un sistema de pensiones absolutamente sostenible y eso no lo discute nadie. Los cambios en la reforma laboral. ¿Va a derogar la reforma laboral y va a mandar a miles de españoles al paro? Sí, y vamos a hacer mucho más y vamos a cumplir con el acuerdo de gobierno. Y la falta de ejecución de los presupuestos. Si se presupuesta y no se cumple, ¿dónde está la inversión, señor Sánchez? Reconozcamos que la ejecución a fecha de hoy no es la adecuada, un 18,3%. Pero también seamos conscientes, señorías, de dificultades objetivas. Los socios del Gobierno ponen el énfasis en los jóvenes. En los pasillos calificaban de valiente al diputado del PSOE que cuestiona la votación este jueves a favor del candidato del PP al Constitucional. Somos un partido responsable y respetuoso. Los socialistas aseguran la disciplina de voto a pesar de las críticas de don Elorza. Enrique Arnaldo. Son decenas de migrantes intentando entrar en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Muchos de ellos han tenido que recibir atención de las organizaciones no gubernamentales. Con esta crisis humanitaria en una frontera comunitaria, se busca ver hasta dónde se tensa la cuerda con la Unión Europea, según ha declarado hoy mismo autoridades comunitarias. Esa tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia no para de crecer tras horas de asaltos a territorio polaco, rompiendo incluso las concertinas de la valla. Bruselas ya ha anunciado nuevas sanciones ante lo que el presidente de la Comisión ha calificado como ataque brutal y repentino.
4.000 personas atrapadas en tierra de nadie, deambulando por los bosques que separan Bielorrusia de Polonia. La mayoría de ellos, kurdos, que quieren llegar a Europa atravesando la frontera polaca. ¿Por qué Polonia está cerrado? Yo quiero ir a Alemania, yo no quiero ir a Polonia. Con palas intentan derribar las concertinas que separan ambos países. Al otro lado, la policía polaca, intentando evitarlo, lanzando gases lacrimógenos que terminan inhalando también los niños. El régimen de Lukashenko utiliza a los civiles como arma, ha dicho el primer ministro polaco en una visita a las tropas, que también vigilan desde el aire. Bielorrusia tiene que dejar de utilizar la migración como arma política. Polonia y la Unión Europea acusan a Bielorrusia a empujar a estos migrantes a la frontera para vengarse de las sanciones impuestas por Bruselas. Un conflicto en el que los peores parados son ellos, hombres, mujeres y niños, que acampan mientras sufren agresiones de ambos lados. Es la imagen de la desesperación y lo es además porque toda esta gente sabe que si terminan pisando tierra polaca serán devueltos a su país. Otro episodio migratorio. La policía continúa buscando a los 12 jóvenes que se fugaron tras el aterrizaje forzoso por una supuesta emergencia médica en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Entre los controladores aéreos estaba una abulense que nos ha contado cómo gestionaron el parón del tráfico de aviones durante 3 horas. Era un grupo bastante grande, por eso fue tan difícil controlarlo y se demoró tanto en el tiempo. Es cierto que estábamos sorprendidos por el hecho en sí. Para nosotros fue una situación excepcional, pero lo tratamos como un procedimiento de pista ocupada. Es cierto que por personas no nos había ocurrido nunca, pero por animales sí que se han dado casos. La Guardia Civil ha desarticulado una presunta red de explotación sexual en la provincia de León. 6 personas de nacionalidad española han sido detenidas, acusadas de varios delitos y han decretado prisión para 5 de ellas. Se han liberado a 2 mujeres que habían sido obligadas a prostituirse en pisos ubicados en El Bierzo. Miguel Ángel Blanco. Todo comenzó en octubre cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de 2 mujeres españolas que contra su voluntad habían sido obligadas a la explotación sexual. Las personas que les obligaban lo hacían a través de una web con incluso desplazamientos en roulotte al noroeste de España, donde ofrecían esos servicios en diferentes áreas de servicio. Una autorización judicial permitió a la Guardia Civil entrar en 3 pisos, 2 en Ponferrada, otro en Toral de los Vados. El resultado, 6 personas detenidas, todas ellas españolas, a las que se les imputan diferentes delitos de trata y libertad sexual de estas 2 mujeres, también de detención ilegal, además de robo con violencia, de falsificación de moneda y de organización criminal. La Guardia Civil recuerda a las mujeres que se vean en esta situación que existe un teléfono de urgencia y de información, el 062. Es uno de los más graves delitos contra los derechos humanos. Vulnera la dignidad de las personas, su libertad y su integridad física y emocional. Aunque es una expresión muy manida, responde fielmente a lo que significa. La trata es la esclavitud del siglo XXI. Les hablamos ahora de un proyecto que pretende facilitar el turismo a las personas dependientes. Les proporciona la opción de contratar asistentes personales en el destino. Esto les permite ahorrarse el billete de viaje del cuidador y contratarlos solo las horas que realmente lo necesitan. Hemos visto cómo funciona en una de las 3 ciudades españolas en las que se está desarrollando, en Valladolid. A José Antonio le encanta hacer 2 viajes al año. Hasta ahora contrataba a 1 o incluso 2 cuidadores a los que pagaba el viaje y el trabajo de 24 horas al día con él. A la hora de acostarte y levantarte de la cama y el aseo personal, porque yo soy dependiente, las manos no las muevo. Este viaje por tierras castellanas le ha salido bastante más barato. Prediv le ha buscado un cuidador en el destino. No, en una semana me supone el coste del viaje del acompañante, que serían unos 500 euros. Que es una función prácticamente por hora. Creo que al usuario, a nivel de usuario, pues le viene bastante más cómodo y mejor también para mí, porque yo pues voy unas horas y no tengo que estar todo el día con él y él tampoco conmigo.
Es un proyecto piloto que desarrolla Prediv en 3 ciudades españolas, una de ellas Valladolid. La idea es que una persona con discapacidad que quiera viajar de forma individual, en este caso, por ejemplo, a Valladolid, se pueda poner en contacto con nosotros, con Prediv, y en función de sus necesidades, pues nosotros le podamos facilitar el asistente personal que más se adecue a sus necesidades y lo pueda contratar aquí directamente. Estrena el proyecto este grupo de 15 personas del Imserso que desde Madrid recorre Castilla y León. En Valladolid han contratado a 4 asistentes personales. Nos vamos ahora a la cúpula del Milenio en Valladolid porque allí se acaba de conceder el premio a la mejor tapa y pincho de España que ha ido a parar a Alejandro San José del restaurante Habanero Taquería de Valladolid. El bocado se llama Salbut Criollo y Carmen García nos puede contar qué ingredientes tiene la receta. Carmen. Sí, Antonio, el primer premio del concurso nacional ha ido a parar a nuestra tierra, a Castilla y León, a Alejandro San José, pero no ha sido el único. También en el concurso internacional, el segundo premio ha ido a parar también a Valladolid y ha sido Emilio Martín con su tapa corchi frito, también aquí en Valladolid en el restaurante Suite 22 de Valladolid. Y también conocemos el ganador del concurso internacional, se ha ido hasta México y se trata de David Quevedo. El primer premio de cada una de las categorías, tanto del concurso nacional de tapas como del internacional, es un premio de 10.000 euros. Están muy contentos y ese primer premio para el concurso nacional que ha quedado aquí en Valladolid lo ha dedicado Alejandro San José a los hosteleros que tan mal lo han pasado en la pandemia. Esta tierra nos ha enseñado a mantenernos firmes cuando han soplado vientos fuertes. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Toro, la tercera denominación de origen en superficie y número de bodegas, mantiene las mismas hectáreas que hace un lustro, pero ha logrado recoger en esta campaña más kilos de uva que en 2016, el año de mayor cosecha en la zona. De hecho, supera en 350.000 kilos el récord anterior. La denominación espera un gran vino para este 2021. La uruguaya Cristina Peri Rossi ha ganado hoy el premio Cervantes, considerado el Nobel de la literatura en castellano. Vive en España, es la sexta mujer que se lleva el galardón y curiosamente lo hace después de otra uruguaya, Ida Vitale, que lo logró en 2018. Está considerada un referente literario en Latinoamérica, principalmente por su poesía, pero también como autora de novelas, relatos, ensayos y traducciones. Otra curiosidad, el Cervantes le llega 2 días antes de cumplir 80 años. En la tapia de tu casa. Es una de las disciplinas de restauración más complejas. Aúna historia, materiales, trabajo en superficies muy pequeñas y buen pulso. Los restauradores de libros son auténticos cirujanos con estos tesoros. La Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con un taller por el que han pasado joyas como manuscritos de más de 8 siglos de antigüedad. Casi podemos escuchar a Francisco de Vitoria. Son los apuntes de primera mano de un alumno de sus lecciones en el siglo XVI y de antes, incunables de finales del XV, tesoros que ya han pasado por este taller de restauración que explica estos días la importancia de esta labor. El proceso inicial, el desmontaje, llama bastante la atención porque es un poco ir quitando capas, descubriendo las partes internas, las partes no visibles del libro. Es la auténtica cirugía de los libros. En este manuscrito del siglo XII se ha recosido el pergamino en fragmentos perdidos y se reintegrarán las tapas de madera para pasar así otros 8 siglos. Su conservación es excelente, excepto algunos daños que podrían ser debidos al uso o incluso en ocasiones son intencionados. Hilo de seda, agujas especiales, todo se cuida al detalle y cada paciente se trata como único. Una intervención que puede durar meses, por eso ante un fondo histórico se piensa en global. Se restaura la obra como objeto único, pero también hay que cuidar mucho el lugar donde va a estar, las condiciones. Conservarlos es conservar la memoria de nuestro pasado. Nosotros nos vamos, no se pierdan los deportes y luego cuestión de prioridades. Soy José Luis Martín, entrevista al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Pasen una feliz noche. Adiós.